Dios les bendiga, mis amados hermanos, a una transmisión más de su iglesia al aire. Espero en el Señor que se encuentren con bien. Qué importante es seguir aprendiendo, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y en esta tarde vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor que tiene por título Un encuentro con Dios. Recordemos de que Dios se manifiesta de diferentes formas en la vida de cada uno de nosotros. Recuérdese que como discípulos del Señor, nosotros debemos buscar siempre, en todo momento, la manera de seguir aprendiendo acerca de su voluntad, acerca de sus propósitos y acerca de los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros, su iglesia. En esta tarde les invito a que me acompañen en el libro de Josué, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos del 10 al 15. Recuerde, el tema es un encuentro con Dios. Josué capítulo 5 versículos del 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta hora, te agradecemos que nos permites poder llevar tu mensaje, Señor, llevar tu palabra a cada una de las personas que lo necesitan, a cada corazón que va a ser edificado en esta tarde. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a poder llevar una palabra que venga de ti y no una palabra, Señor, que nazca en nuestros pensamientos. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Ayúdanos a edificarnos, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Y lo importante, Señor, que es en la vida de todo cristiano tener un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, un encuentro con Dios. Antes de que Moisés comenzara la liberación del pueblo de Israel, recordemos de que tuvo un llamado, un llamamiento. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3. Recuerde que Dios había preparado a Moisés para poder ir a liberar a su pueblo en la tierra de Egipto. Muchos de nosotros pasamos en diversas etapas de nuestras vidas como parte de un proceso de formación, llamémoslo de esta manera, en el cual muchas veces nosotros ni siquiera pensamos el por qué Dios nos está preparando de diversas formas. Lo importante es que usted y yo estemos preparados para poder recibir el llamado de Dios y podamos ir a cumplir con ese propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, usted tiene que entender que no es casualidad que usted ha llegado a conocer al Señor, que Dios lo buscó en algún momento y que gracias a Él usted recibió ese llamado y decidió entregar su vida a Él. Moisés en este caso desconocía que él iba a ser una persona usada por Dios para ir a liberar a su pueblo de Egipto. Recordemos que en el capítulo 15 de Génesis ya está establecido de que Israel, ni existía Israel, sino que fue una palabra que Dios le dio a Abraham, de que Israel iba a pasar 400 años en Egipto como esclavos. En ese sentido, al cumplirse el tiempo señalado por Dios, Dios iba a actuar de alguna manera para liberar a su pueblo. Es así como prepara a Moisés, ¿verdad? Y Moisés fue preparado de tal manera que pudiese ir a la tierra de Egipto y regresar con el pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Éxodo, encontramos
el llamado de Moisés. Entonces vemos que es un llamado de una manera inusual, en el cual el ángel de Jehová se le presenta a Moisés a través de una zarza ardiendo. Esa zarza dice que tenía fuego, pero no se consumía. Fue algo sobrenatural mediante el cual Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y por eso el mensaje se llama un encuentro con Dios. Muchas veces Dios se nos presenta a nosotros de una forma sobrenatural, de una manera o formas inusuales, en las cuales nosotros debemos estar preparados, porque siempre hay un mensaje que Dios nos quiere dar, siempre hay un propósito que nosotros debemos cumplir, y usted tiene que estar dispuesto, su corazón debe estar preparado. Y por eso les decía de que muchas veces no entendemos por qué Dios nos lleva por diferentes procesos, pero esos procesos nos ayudan a formar un carácter, nos ayudan a formar convicciones, nos ayudan a formar raíces a través de la palabra, ¿verdad? Estoy hablando una vida dentro de una vida cristiana, dentro de una persona que ya conoce del Señor. Aún así, Dios tiene propósitos diferentes también, porque hay personas que, a pesar de que no conocen de Dios, de que no conocen del Evangelio, han llegado a tener un encuentro con Dios y ni se han dado cuenta. Pero como Dios es misericordioso, derrama gracia en cada uno de nosotros, todo tiene un propósito. Y dentro de la misericordia de Dios, el mismo hecho de que una persona no conozca de Él y le permita que tenga un encuentro con Él, es algo maravilloso que debemos de valorar mucho en nuestras vidas. Es así entonces como Moisés recibe ese llamado, ¿verdad? A pesar que fue una situación un poco complicada porque él no quería, pero Dios le determina que tiene que ir. Lo mismo ocurrió en este caso con Josué, ¿verdad? En el caso de Josué, antes que empezara la conquista de la tierra prometida, leímos en el texto que leímos, ¿verdad? De Josué capítulo 5, versículos del 10 al 15, encontramos algo maravilloso también que no debemos pasar por alto. Recuérdese que Dios fue leal con el pueblo de Israel. Dios cumplió su palabra, fue fiel y ha sido fiel siempre, en el sentido de que proveyó para el pueblo todo lo que necesitaban: alimento, vestuario, y todas las necesidades que ellos podían tener durante estuvieron 40 años en el desierto. Recuérdese que Dios les mandaba maná del cielo, les mandó también codornices, ¿verdad? Como carne para que ellos pudieran alimentarse. Pero una vez llegaron a Jericó, una vez habían entrado a la tierra prometida, Dios comienza a darles el alimento del fruto de la tierra. Ya no era necesario un alimento sobrenatural porque ya habían entrado a la tierra que Él les había prometido. Es así que cuando ellos comienzan a comer del fruto de la tierra, Dios comenzó a cesar el alimento que Él les mandaba de una manera sobrenatural, porque de ahí en adelante ya el pueblo iba a tener cubiertas sus necesidades ahí en la tierra prometida. Es así que encontramos nosotros que comenzaron a comer espigas secas, dice, ¿verdad? Como alimento, y comenzó a cesar lo otro, ¿verdad? Comenzó a cesar el maná del cielo. Luego, nosotros encontramos que antes de esto, el pueblo había sido santificado para Dios, es decir, apartado. Es importante que entendamos ese término. Dios selecciona, no es que Dios seleccione, sino que ella tiene preparado el mensaje es para todos, pero no todos lo reciben. Es ahí de que cuando una persona le es presentado el mensaje del Evangelio, ellos reciben ese mensaje, ellos en ese momento son apartados. ¿De qué? Sacados del mundo, apartados de un lugar en el cual estábamos en esclavitud por causa del pecado. Somos sacados de ese lugar para ser ahora consagrados a Dios, apartados para Dios, para servirle a Él, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos. No solo los pastores ni los líderes de una iglesia son los santificados, somos todos los que ahora somos llamados hijos de Dios. Luego encontramos en los versículos 10 y 11 que el pueblo había celebrado la fiesta de la Pascua. Recuérdese que la fiesta de la Pascua servía para recordar. La fiesta de la Pascua era el momento en el que Israel recordaba el momento en que fue sacado o liberado de la tierra de Egipto. Fue el día en el cual se les mandó a que matasen conforme a las posibilidades de cada uno del pueblo un cabrito, ¿verdad? Como sacrificio, y poner la sangre de ese cabrito en los dinteles de las puertas donde vivían ellos, para que cuando en la noche pasara el ángel de la muerte, que fue la última de las plagas que recibió Egipto, ellos no fueran tocados. El ángel de la muerte, recuérdese que era que todo primogénito de la familia
que entiéndase que era el hijo varón, debía morir, incluyendo los animales, incluyendo si eran egipcios, no solamente, israelitas, no solamente egipcios. Entonces ellos creyeron, ¿verdad?, a esa promesa que Dios había dado. Es así como ellos celebraban esta fiesta de la Pascua para conmemorar esa redención, esa liberación del pueblo de Israel en tierra de Egipto. Luego, bajo ese contexto, encontramos que Josué recibe la visita de una figura divina. Esta figura nosotros la conocemos como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es un ángel que Dios envía. Recordemos que ángel viene del hebreo malak, ¿verdad?, que es un enviado, un mensajero. Y ese mensajero pues obviamente lleva un mensaje a la persona que lo recibe en ese momento. Y ese mensaje tiene que ser también, dependiendo del tipo de mensaje, puede ser personal, como en el caso de Daniel, ¿verdad? Gabriel le presenta un mensaje personal. Y en estos casos que hay un mensaje, que es un mensaje que lo recibe, pero tiene que mostrárselo o dárselo a conocer a todo el pueblo. Es así que es importante entender una cosa. Josué tuvo una experiencia con el ángel de Jehová. Pero ¿quién era Josué? Y aquí debemos entender algo. Josué era una persona que él había tenido la convicción de servir a Dios en todo momento, no importando las circunstancias. Y es así que recuérdese que cuando llegaron al monte Sinaí, Josué era como la ayuda de Moisés, y que en ningún momento él desistió de brindarle ese apoyo o esa ayuda. Es así que él era fiel a Moisés, él era leal a Moisés. Mientras el pueblo de Israel pecaba al pie del monte Sinaí porque hicieron un becerro de oro. Al ver que Moisés nunca venía, ellos decidieron hacer un becerro con todas las joyas o el oro que les habían dado en Egipto. Josué, ¿qué hizo? Josué acompañó a Moisés hasta un momento, hasta una altura determinada del monte. Moisés le dijo: espérame aquí porque ya no puedes subir, solo tengo que ir yo. Y Moisés sube. Entonces Josué era leal de tal manera de que Dios lo selecciona por su capacidad, por su convicción, para que le pudiera servir después de Moisés. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tampoco podemos decir que no podemos esperar experiencias espirituales, no podemos esperar tener un encuentro con Dios si nosotros no vivimos una vida de obediencia, si nosotros no vivimos una vida en la cual nosotros nos consagremos y nos cuidemos para Dios como Él nos lo demanda. De tal manera de que si nosotros queremos tener un encuentro personal con Dios, poder conocer en viva persona, como muchos dicen, ¿verdad?, poder conocer a Dios, claro que podemos, pero muchos no tienen esas experiencias porque no viven una vida consagrada, no viven una vida santificada para Dios. Debemos entender que si yo quiero tener experiencias espirituales, debemos vivir en obediencia, debemos vivir en un sometimiento a Dios. Y ese es el modelo que nosotros vamos a encontrar en esta hora con Josué. Vamos a encontrar en esta tarde con Josué. Josué vivía de esa manera. Y nosotros debemos tomar los modelos que encontramos en la Biblia para que nosotros los podamos aplicar en nosotros. Y vamos a encontrar cómo es la relación que Dios quiere que tengamos. Una relación íntima, una relación personal, de tal manera que yo le hablo a Dios y Él me puede hablar a mí. Si nos vamos al versículo 13, encontramos que la Biblia dice que apareció un varón, ¿verdad? Un varón. No hay indicación alguna de que Josué haya tenido una visión, ¿verdad? Un sueño. Significa entonces de que en lo que él estaba parado vio a la persona como que fuese una persona cualquiera, pues, o sea, una persona no extraordinaria, pues, no algún ser espiritual. Dice que lo vio parado. Entonces él pregunta y le dice de una manera: ¿quién eres tú? Entonces la experiencia que él tuvo fue similar a la que tuvo Abraham, y eso lo encontramos en Génesis 18, versículo 2, cuando dice que llegaron 3 varones. Es similar a esta situación. 2 varones agarraron para Sodoma y Gomorra y un varón se quedó con él. Ese varón se quedó explicándole a Abraham qué es lo que iba a suceder. Entonces para nosotros, y conforme a lo que la Biblia narra, este varón era el ángel de Jehová también. De tal manera de que Abraham fue visitado también por este ángel, un mensajero de Dios, para enseñarle y mostrarle lo que iba a suceder.
Es ahí cuando nosotros entendemos de qué maravilloso es tener un encuentro con Dios, porque no con cualquier persona Dios puede mostrarse de esa forma. Y Abraham, siendo un siervo de Dios, sometido a Dios, en obediencia hacia Él, recibe la visita de Dios mismo. Usted y yo podemos recibir la visita de Dios en cualquier momento, pero debemos estar dispuestos a serle obedientes, debemos estar dispuestos a estar sometidos a su voluntad para poder tener esa experiencia. Y usted me va a preguntar, ¿y eso para qué me sirve? Ya vamos a ver en el desarrollo de este mensaje lo que vamos a lograr. Luego, la manera en que él mismo se identifica, ¿verdad? En el texto, cuando indica que no era un ser humano cualquiera, sino que era un ángel, una persona, un mensajero enviado por Dios para darle a él un mensaje determinado o importante de lo que él tenía que hacer. Entonces esta persona se manifestó como el ángel de Jehová, así lo vamos a entender, como un varón. Cuando encontramos en la Biblia esa palabra, normalmente se refiere al ángel de Jehová. Entonces, dice que tenía una espada desenvainada. Pareciera que es como que él iba a pelear una batalla, ¿verdad? Recuérdese que estaba en tierra ya de Jericó. Recuérdese que fue la primera ciudad que Josué con el ejército de Israel conquistaron. Entonces, dice que tenía una espada desenvainada en el contexto de una guerra. Pero ¿qué es lo que sucede? Él viene, Moisés, viene Josué y le pregunta, ¿estás tú con nosotros o eres contra nosotros? Esa era una pregunta en la cual, pues, debido a la situación en la que estaba, quien no estaba con Israel, pues era enemigo de Israel. Algo similar hizo Jesús, ¿verdad? O pasó con Jesús en el Nuevo Testamento y le dijo, el que estaba haciendo milagros o predicando su palabra, pues es con nosotros. Y el que no, pues es contra nosotros. Solamente esas dos opciones se tenían, ¿verdad? Quien estaba con Dios y quien estaba fuera de Dios. Entonces encontramos que este ángel vino y le dijo, no, yo no voy a pelear la batalla por ti, ni voy a pelear contigo. Yo voy nada más a guiarte y a darte las instrucciones de qué es lo que has de hacer. Y eso es lo importante que debemos entender. Cuando Dios nos visita, nos da instrucciones de cosas que debemos hacer. Nos da instrucciones y nos da la guía de cómo nosotros debemos actuar y cómo nosotros debemos lograr esos propósitos que en algún momento hemos tenido en nuestro corazón. Muchas veces nosotros preguntamos, muchas veces oramos y le pedimos al Señor que nos guíe. A veces no tenemos respuestas, muchas veces sí, muchas veces no es el tiempo para recibirlas. Pero lo importante es que cuando Dios nos visita, cuando tenemos un encuentro íntimo con Dios, Dios nos dice y nos da instrucciones de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Debe estar nuestro corazón preparado para poder recibir esa palabra. Debe estar nuestro corazón listo a ser obedientes a lo que nos pide. Muchos de nosotros tenemos la dificultad de no tener un encuentro con Dios porque somos desobedientes. No escuchamos lo que no escuchamos lo que quisiéramos y por esa razón pensamos que no es de Dios. Cuando nosotros escuchamos un mensaje de Dios, cuando nosotros encontramos a Dios, debemos entender que lo que Él nos da es lo que Él quiere para nosotros. Y nosotros debemos de tener la confianza suficiente para saber que eso es lo que Él quiere. Entonces viene la pregunta de Josué, es lo que le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el Señor, cuando hizo esa pregunta, ¿verdad? Fue que Él dijo que si está a favor de nosotros, pues o es a favor o es en contra. Entonces Josué pensó en ese momento para él si podía ser un soldado enemigo o un soldado del pueblo de Israel. Ahora alguien se va a preguntar, ¿y que no estaba con el pueblo de Israel? Acuérdense que eran cientos de soldados los que habían, no eran poquitos, no es que él los conocía a todos. Probablemente tampoco vamos a pensar que andaban uniformados, ¿verdad? De tal forma de que todos se conocían. Eso no es así. Por esa razón es que él hace esa pregunta, porque probablemente pudiese ser un soldado enemigo o pudiese ser un soldado de Israel, pero él no lo podía identificar en ese momento. Dada la pregunta que fue dirigida y planteada, ¿verdad?, por Josué, él le responde de que él llega, no está en su contra, que él llega para ayudarles a dirigir lo que es la batalla que él va a llevar en ese momento con Jericó. Ahora, muy bien, debemos ponernos a pensar que la humildad es importante
en la vida de todo cristiano. ¿Por qué le digo la humildad? Israel traía llamémosle así, un problema desde estos momentos. Si bien es cierto, era el pueblo escogido por Dios, pero debido a eso mismo, pareciera ser de que Israel pensaba de que ellos eran lo más importante de todo en ese momento. Así como nosotros, hay muchas personas que piensan que por ser cristianos ya son más importantes que otras personas. Así como en el caso de, imagínense Noé, por ejemplo, que hubiera pensado que su familia era lo más importante que había en ese momento, a saber qué hubiera pasado. Pero él con humildad y con obediencia a Dios dice: yo tomo este llamado y voy a cumplir lo que Dios me está pidiendo, pero no haciéndose lo más importante. Porque al hacernos lo más importante, eso quiere decir que nosotros estamos siendo soberbios. Y recuérdese que a Dios no le agrada a la gente soberbia. A Dios le agrada a la gente humilde. Entonces nosotros debemos entender que nosotros no somos lo más importante. Sí es cierto, Dios nos ama, pero Dios es lo más importante. Dios siempre va a ser lo más importante en la vida nuestra y en la vida de todas las personas. Debiera de ser lo más importante. Entonces la respuesta de Dios fue lo siguiente. Y le dice: no vengo a pelear contigo, sino que vengo a dirigirte en la batalla. Entonces ahí Josué recibe o va a recibir unas indicaciones de qué es lo que Dios espera de él. Y entonces aquí como líderes nosotros, ojo, no estoy hablando solo de una iglesia. Recuérdese que usted como cristiano, usted es líder en su propia casa, comenzando por el varón, el padre de la casa, la madre de la casa. Los hijos los hijos ven el ejemplo en su familia, ven el ejemplo en ellos. Entonces, como el ejemplo que son, nosotros recibimos instrucciones de Dios para poder guiar a sus hijos de la mejor manera. De esa manera nosotros vamos a alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, para con la iglesia, para con los de afuera, aquellos que no conocen de Dios. Y luego viene Josué y cuando recibe esa palabra toma una acción y hace lo siguiente. Josué reaccionó ante el enviado, ante el mensajero de Dios, primero con una adoración. Dice que postró su rostro en el suelo y comenzó a adorarlo. En aquellos tiempos adorar era de esa manera. Se hincaban y se inclinaban de tal forma de poner su frente en el suelo. Eso era en señal de sometimiento, en señal de que la persona que estaba al frente de ellos era superior a ellos. Entonces viene él en el versículo 14, nosotros encontramos que cayó su rostro, así como Moisés también lo hizo, y comenzó a adorar al enviado del Señor. Entonces, ¿qué significa adorar? Es una manifestación que solo se podía presentar ante una persona superior, pero ellos sabían que solo se podía hacer ante la presencia de Dios mismo. Es ahí que muchas veces se confunde el ángel de Jehová, ¿verdad?, con que es una deidad, pero en verdad podríamos llegar a decir, teológicamente hablando, que el ángel de Jehová era Dios mismo, el que se había presentado. Es así como él viene, lo adora y hace una segunda acción, hace una acción de sometimiento hacia él. ¿Cómo? Bueno, le dice a la persona que iba a recibir su mensaje. ¿Qué tal si no se somete? No recibe el mensaje. ¿Qué tal si no se somete? Pues entonces hubiera incluso haber sido apartado debido a que no se podía confiar en que él iba a llevar el cumplimiento, digámoslo así, de todas las instrucciones que él le iba a dar. Debió entender él de que el mensajero que tenía enfrente era superior a él y por lo tanto podría ser el comandante de todo el ejército. Una tercera acción que hizo en el versículo 15 encontramos es que se humilló. ¿Cómo se humilló? Vamos a preguntar. Bueno, se humilló de tal manera que le dice a la persona, le dice el enviado, el mensajero: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Quitarse las sandalias es señal de humillación, es señal de doblegar su corazón hacia la persona que está enfrente, en este caso un mensajero de Dios o Dios mismo. De tal manera que nosotros, ahora el Señor nos pide que no circuncidemos nuestro cuerpo, sino el corazón. Acuérdense que la humillación está relacionada con la mansedumbre. Y la mansedumbre está relacionada al sometimiento a un ser superior, que en este caso es Dios, en el cual nosotros estamos listos y atentos a escuchar sus instrucciones y a obedecer esas instrucciones. Entonces Dios nos demanda que nosotros ahora debemos doblegar nuestro corazón, porque en el corazón
se guarda la soberbia, se guarda la amargura, se guardan los resentimientos. Y Dios lo que quiere es que nosotros humillemos y dobleguemos nuestro corazón a Él, porque es el único que puede sanar y curar cada una de esas emociones o sentimientos que cada uno de nosotros pueda sentir. Entonces en este caso es una analogía lo que vamos a hacer en cuanto a que Josué tuvo un encuentro con Dios previo a ir a una batalla. ¿A cuál batalla? A conquistar la tierra de Jericó. Él le da instrucciones precisas. Recuérdese que hasta ese momento el ejército de Israel no había peleado con ninguna ciudad ni con ningún ejército que fuera tan poderoso, incluso una ciudad amurallada. Se considera o se cree de que el ancho de los muros de la ciudad de Jericó, para tener una idea, eran aproximadamente de 7 vehículos parqueados a la par. Para tener una idea, ese era el ancho de los muros. O sea, no era simplemente decir lo vamos a botar. Era de tal magnitud que no podía botarse humanamente. La ciudad se encerró esperando a que llegara el ejército de Israel a pelear, y difícilmente iban a ganar si no era con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos prepara cuando vamos a la batalla? Dios se nos presenta, Dios nos da instrucciones, pero demanda de nosotros que seamos humildes, demanda de nosotros que nos sometamos a su voluntad, demanda de nosotros que nosotros estemos siempre atentos a las instrucciones que Él nos da, demanda de nosotros que seamos obedientes, demanda de nosotros que tengamos siempre ese deseo de poder cumplir y someter nuestro corazón a lo que Él nos demanda. Recuerde que no vamos a hacer lo que nosotros queramos. Debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios, y por eso es importante que cada uno busque un encuentro con Él, que cada uno logre determinar cuando Dios lo visita. Muchas veces Dios nos puede visitar incluso a través de otra persona que lleva un mensaje, porque nosotros a veces no queremos escuchar. Y Dios demanda muchas veces eso. Nos demanda obediencia, nos demanda el sometimiento, que es importante. Y vamos a sacar las siguientes lecciones prácticas para nuestras vidas. Les puse un ejemplo que es un símbolo. Primero, debemos entender que Dios pelea nuestras batallas, no nosotros. Dice segundo libro de Crónicas 32:8, dice lo siguiente: con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Estas palabras las dio un rey que estaba en un momento de sitio, vamos a llamar, contra un ejército, ¿verdad? El ejército de Asiria. Entonces, cuando él dice que le dice al pueblo y le da un mensaje de aliento y le dice, con él está el brazo de carne, le está diciendo que con el enemigo, el ejército enemigo, está el brazo de carne. Es decir, ellos confiaban en la cantidad de soldados que tenían. ¿Y eso quiere decir? Porque ellos confiaban en la gente que tenían, en la cantidad de gente que tenían, en que eran buenos para pelear. Pero con nosotros, le dice, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Es el mensaje que le está dando al pueblo. Sepa usted entonces que en nuestras batallas que libramos diariamente, todos los días libramos una batalla como hijos de Dios. Pero sepa usted que con nosotros está Dios. Entonces Dios nos demanda que no confiemos en nosotros mismos, sino que aprendamos a confiar en Él, en sus promesas, que aprendamos a confiar en lo que Él va a hacer. Por eso es importante que escuchemos las instrucciones que Dios nos da. ¿Y de dónde nos las da? Me va a decir usted. Bueno, aquí está recibiendo ahorita varias instrucciones. Sometámonos a Dios, adoremos a Dios, seamos humildes, seamos mansos, como fueron sus siervos. Tengamos la disposición y la convicción de aprender a escucharlo y hacer su voluntad y no lo que nosotros queremos. Entonces debemos entender luego, y luego él dice, está para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice acá el texto 2 Crónicas 32:8. Y el pueblo tuvo confianza. Recuérdese que confianza es sinónimo de fe. Es importante que como hijos de Dios desarrollemos la fe en cada uno de nosotros. Aprendamos a confiar en las palabras de Dios. Aprendamos a confiar en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Recuérdese que si usted ya recibió promesas de Dios y se han cumplido en su vida, Dios no va a dejar de cumplir las que faltan. Dios no ha dejado de cumplir, ni va a dejar de cumplir las que ya tiene listas para usted. Cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos de que no vamos a fracasar. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, todo nuestro panorama cambia.
de aquella preocupación que nosotros podamos tener, aquella preocupación, que el afán, la ansiedad, el estrés, hasta enfermedades podemos tener a causa de eso, ya no va a existir. Porque nosotros hemos aprendido a obedecer a Dios, hemos aprendido a someternos a Dios y debemos tener la seguridad de que vamos a alcanzar la victoria en todo lo que emprendamos. Luego, como segundo punto que nosotros aprendemos es que todo esfuerzo Dios lo recompensa abundantemente. Todo esfuerzo Dios lo recompensa abundantemente. Y es aquí donde aplicamos Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nos enseña la palabra de que todo esfuerzo Dios lo recompensa, pero es importante que nosotros podamos ver estos elementos. Todo lo que haga, dice, todo lo que haga, y todo lo que haga es en su casa, en su iglesia, en su trabajo, en la calle, es decir, en todos los aspectos de su vida. Todo lo que haga, hágalo de corazón. Muchas veces nosotros actuamos en la iglesia de una forma, en la casa de otra, en el trabajo de otra. En cierta ocasión, una familia, ¿verdad?, el pastor, estaban en la iglesia. Y entonces uno de los niños, ¿verdad?, los niños son inocentes, ¿verdad?, los niños no, tal vez ellos hablan con la verdad, porque ellos andan pensando en que si voy a dañar al fulano o voy a mentir, no. Entonces un niño, hijo del pastor, le dice a la mamá, uno de los hijos del pastor estando en la iglesia, le dice a la mamá, mamá, le dice, mejor quedémonos aquí en la iglesia a vivir. ¿Y por qué?, le dice la mamá. Es que aquí mi papá se comporta diferente y nos trata mejor. ¿Qué quiere decir entonces? En la iglesia el mismo pastor era de una forma, en la casa era de otra forma. Y eso es lo que nos demanda aquí la palabra. Debemos ser igual en todo lo que hagamos. Debemos ser igual. Nosotros no podemos ser de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa. Porque al final es lo mismo, nuestro testimonio. En la casa es donde el lugar donde nosotros debemos demostrar lo que somos, lo que mejor somos. Porque nuestra familia es nuestra primera iglesia. Así como el ejemplo que les pongo, se imagina, en la iglesia de una forma y en la casa era totalmente lo opuesto. Muchas veces así se pierden incluso la familia, los hijos. Porque actuamos en la iglesia, somos mejores, hasta los niños se asombran, la familia, ¿verdad? Aquí son diferentes. Y en la casa son todo lo contrario. Debemos ser igual donde quiera que estemos. Porque es la garantía que nosotros tenemos de que todo esfuerzo Dios nos lo va a recompensar. Pero todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, dice. Y no solo en la iglesia. Y debemos hacerlo de corazón. No debemos hacerlo por obligación. Debemos estar convencidos de que Dios nos llama, de que Dios nos demanda que actuemos y que hagamos todo lo que hagamos como para Dios. Cuando dice de corazón quiere decir que no es obligado. Cuando dice de corazón es que tiene que estar convencido de que lo que está haciendo agrada a Dios. Cuando dice de corazón es que usted debe entender que todo lo que hace, aunque lo está haciendo para una persona, aunque le esté ayudando a una persona, no es para la persona. Yo no debo buscar nada a cambio, no debo buscar que una persona me devuelva un favor. Hablábamos hace unos días con una persona en cuanto a que es necesario es poder ayudar a los que necesitan. Y yo siempre he explicado de que nosotros no debemos dar lo que nos sobra. Debemos dar lo que tenemos. Compartir de lo que tenemos. Muchos de nosotros a veces regalamos ropa, regalamos zapatos para gente que necesita. Sí, pero regalamos los que ya están rotos. Zapatos rotos. Regalamos ropa que ya está rota. Ropa que ya no sirve. Eso no es ayudar a otro. Es como cuando damos, por ejemplo, una medicina o un alimento, por ejemplo, que ya está a punto de vencerse, tampoco sirve. Tenemos que dar cosas buenas, tenemos que dar cosas que sean útiles para las demás personas, porque nosotros no vamos incluso a recibir algo que no nos va a servir. Dios no nos da cosas que no nos sirven. Dios nos da cosas que son buenas, nos da cosas que nos van a ayudar para poder satisfacer una necesidad. Entonces debemos entender que no hacemos las cosas para las demás personas, sino que para Dios mismo. Cuando entendemos eso, nuestra forma de ver las demás cosas cambia. Porque debemos entender que Dios hace las cosas de la mejor manera
Y así como Él las hace en nuestras vidas, nosotros debemos hacerlas hacia los demás. Luego, cuando vienen oportunidades a su vida, usted debe entender que Dios abre puertas, pero también cierra puertas. Cuando cierra puertas, nosotros debemos ser agradecidos con Dios de que esa puerta se cerró. Vea lo que dice Hebreos 12:17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchas veces Dios cierra puertas porque Él sabe, Él conoce y va a cerrar aquellas puertas que no van a ser para nuestro beneficio. Pero muchas veces nosotros decidimos mantenernos aferrados a aquellas cosas en las cuales Dios ya cerró esas puertas. Debemos de seguir adelante y caminar hacia adelante y tomar las oportunidades que Dios nos presenta. Para eso es importante también entender y pedir dirección a Dios. Para eso es importante someternos a Dios y entender qué es lo que quiere para nosotros. Génesis 2:15, por ejemplo, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero ¿qué encontramos con eso? Dios puso al hombre en el Edén y le dijo, vas a administrar todo esto. Pero el hombre falló, el hombre pecó. Y a raíz de eso tenía la oportunidad de cuidar el Edén, el paraíso. Pero él decidió no hacerlo. Entonces, el Edén. Y cerró el Edén completamente para que el hombre ya no llegara ahí. Entonces perdió la oportunidad. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad, y yo siempre lo mencionaba, ¿verdad? A la congregación les decía, tenemos un lugar donde predicar la palabra, donde aprender la palabra. Hay muchas iglesias que no tienen dónde, que están debajo de un árbol aprendiendo los niños, que están debajo de otro árbol aprendiendo los adultos. Y están contentos, están gozosos. Pero acá les digo, tenemos un lugar que Dios nos ha dado para poder predicar la palabra, enseñar la palabra y ustedes aprender la palabra. Pero muchas veces no se aprecia lo que se tiene hasta que ya no se tiene. No se aprecia porque no llega. No se aprecia porque no se le da el interés que se le requiere o el interés necesario. Entonces sucede muchas veces también de que Dios viene y entonces le quita eso a las personas que lo tienen para dárselo a otros que sí lo aprecian. Valoremos las oportunidades que Dios nos da. Valoremos cada momento que Dios nos permite tener y sobre todo las instrucciones maravillosas que recibimos de Dios. Luego debemos entender también que tomados de la mano de Dios, toda meta en la vida es posible alcanzar. Toda meta en la vida es posible alcanzarla. Tomados de la mano de Dios. Porque tomados de la mano de Dios es la única garantía que vamos a se va a lograr y que va a ser conforme al propósito de Dios. Vea Esdras 8:22 lo que nos dice. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces vea lo que dice Esdras, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras estaba recibiendo el apoyo del rey, te voy a dar ejército para que pelee contigo o te defienda en el camino hacia Jerusalén, porque eso es lo que iba a suceder. Y vino él y le dijo, no quiero eso, porque Dios nos acompaña o Dios nos va a ayudar. Entonces él puso su confianza y no es que no pudiera recibir la ayuda, ¿cómo no? Pero lo importante es en qué ponemos nuestra confianza. De acuerdo a este texto dice que nuestra confianza debe estar puesta en la poderosa mano de Dios, en Dios mismo. Porque Él es poderoso y Él es fiel a todos los que le buscan. Por eso es importante que nosotros le busquemos a Él. Recibamos la dirección que solamente Él nos puede dar. Y entendamos que de la mano de Dios, solo de la mano de Dios, vamos a alcanzar la victoria en todo lo que emprendamos. Y por último, permanecer en Él y su palabra en nosotros. Como hijos de Dios debemos anhelar que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Debemos anhelar, buscar su palabra, o entender su palabra, recibir la instrucción de Dios. Vea Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y lo será hecho. ¿Cuál es la clave acá? En el texto es permanecer en el Señor. Pero no solo permanecer, y que sus palabras permanezcan en cada uno de vosotros. Habemos personas que no nos gusta ni siquiera agarrar la Biblia y leer la Biblia. ¿Cuántos de los que estarán escuchando este mensaje no han tocado la Biblia desde que empezó esta cuarentena y no van a la iglesia? ¿Le agradará eso a Dios? Y ahí están las instrucciones que nosotros podemos recibir de Él. Ahí está el conocimiento de quién es Dios. Ahí está el conocimiento de su voluntad. Ahí está lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahí está lo que Él nos ha demandado a nosotros. Pero ¿cuántas personas no han tocado su Biblia en 4 meses? Mi pregunta es, ¿será que permanecen en el Señor estando de esa forma? ¿Será que Dios estará con ellos si ellos no buscan de Dios? Es importante que nosotros busquemos a Dios así como Él nos busca a nosotros. Poder tener un encuentro con Dios es importante en estos tiempos, porque nos va a garantizar alcanzar la victoria para con todo lo que emprendamos y alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo les invito en esta tarde a que ustedes puedan leer la palabra de Dios, buscar a Dios de todo corazón, someternos a Él en todo momento, obedecerlo, humillarnos ante la mano de Dios. No creamos que nosotros podemos solo porque creemos que nosotros somos más importantes. Estamos en un tiempo de prueba, en un tiempo de adversidad, en un tiempo contrario. Dios nos da sus instrucciones de muchas formas. ¿Saben que hay personas que están enfermando solamente porque no creen que esto existe? Debemos entender que existe, que Dios lo ha permitido y que está dentro del propósito de Dios. Por lo tanto, debemos de cumplir las instrucciones que nos demanda y que nos manda. Y que tal vez usted va a decir, mire, ¿cuáles son las instrucciones que nos ha dado? Recuérdese que Romanos nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores. Las autoridades superiores nos están diciendo, use esto, use lo otro, lávese las manos, use alcohol, no salga si no es necesario. Son instrucciones que Dios mismo permite que se nos den para que nosotros podamos cuidarnos. Si usted está escuchando esto y entiende eso, entienda que Dios nos está dando instrucciones. Pero muchas veces por la soberbia, la falta de humildad y el sometimiento no lo cumplimos. Lo mismo sucede con esto. Si nosotros no somos capaces de obedecer las autoridades que vemos y que conocemos, nos va a costar más obedecer a Dios que no lo vemos. Por eso muchas veces que es importante es el encuentro que nosotros podamos tener con Dios. Como hijos de Dios, yo les invito a que esta tarde usted busque el rostro del Señor. Usted vaya en oración, lea su Biblia, tenga un momento de oración y sométase a lo que Dios nos demanda. Recuérdese que Dios ha repartido autoridad en la iglesia al pastor, en el pueblo a las autoridades, en el hogar a los padres. Es importante. ¿Por qué razón? Porque esa es la autoridad que Dios ha demandado. Porque Dios demanda que nosotros cumplamos. Nosotros recibimos instrucción ahí. La palabra, la Biblia como tal. En esta tarde le invito a que oremos y que podamos tener un corazón más perceptivo a la palabra de Dios, doblar nuestro corazón en adoración para con Él, lograr tener el entendimiento de la palabra, porque de esa forma también vamos a lograr que la palabra permanezca en nosotros y vamos a lograr que Dios guíe nuestras vidas. Oremos. Señor, te agradecemos por esta hora, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener un momento de adoración, un momento, Señor, de reflexión en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú demandas que tengamos un corazón humilde, un corazón, Señor, que pueda ser humillado ante tu presencia, un corazón, Padre, en el cual tú demandas que guardemos tu palabra y que la pongamos en práctica en cada uno de nuestros días, en cada paso que damos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener siempre ese deseo de poder seguir aprendiendo y guardar, meditar en tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder orar, Señor. En esta tarde, ¿cuántas personas hay que ni siquiera, Señor, han tocado esa Biblia, han tocado ese manual en el cual encontramos las instrucciones, Señor, que tú nos demandas? Ni siquiera lo han tocado, no lo han abierto. Te pido, Señor, que a partir de esta hora les pongas en su corazón ese deseo de leer tu palabra, de recibir, Señor, el propósito para cada uno de ellos, recibir tu voluntad, recibir instrucciones que tú vas a aplicar, Señor, que tú quieres que ellos realicen, Señor.
Ayúdanos a caminar, Señor, y a poder cumplir tu palabra. Queremos, Señor, ser aceptos y agradables a ti. Queremos caminar, Señor, y tener un buen testimonio para con los demás. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra, a seguir enseñando, a seguirte sirviendo, a seguirte honrando, a darte, Señor, de lo poco o regresar de lo poco que tú nos das. Sabemos que no alcanzamos, Señor, a cubrir, Señor, a pagarte la generosidad, lo generoso que tú eres con cada uno de nosotros. Pero sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Sabemos que nos amas. Sabemos que nunca te has apartado de nosotros. Sabemos que a pesar que nosotros nos hemos apartado de ti muchas veces, tú siempre nos estás esperando con los brazos abiertos. Tú siempre nos recibes. Oro, Señor, en esta tarde también por las familias que están pasando por diversas pruebas, por diversas situaciones, Señor, de salud, por problemas en sus hogares, por problemas en sus trabajos o sus negocios. Te pido, Señor, en esta tarde que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada persona. Que están pasando estas cosas porque tú demandas tener un encuentro con ellos. Usted que me está escuchando, hable con el Señor, búsquele de todo su corazón, porque va a recibir un encuentro con el Señor, va a recibir instrucciones en este día. Pero eso solo lo puede hacer de manera personal con Dios. Sabemos, Señor, que tú tienes propósitos con todo lo que sucede. Que debemos llevar una vida, Señor, con gozo, mansedumbre, templanza. Porque sabemos que tú vas a cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros. Debemos ser tolerantes, debemos ser personas capaces de entender que si tú has permitido esto, Señor, es para nuestro bien y que tu soberanía es la base de todo lo que nosotros hacemos. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque nos permites transmitir un mensaje día con día y que cada persona puede recibir ese mensaje. Te pido que nos permitas dando siempre los medios, siempre dando ese mensaje que tú demandas para cada persona día con día, porque queremos servirte, Señor, y queremos siempre llevar esa palabra que todos necesitamos. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. En el nombre de Jesús te bendecimos en este día. Y usted, mi amigo que no conoce del Señor, yo le invito en esta tarde a que usted pueda recibir al Señor en su corazón. Usted pueda permitir que el Señor entre en su corazón para que guíe su vida y pueda comenzar a crecer en el conocimiento de la palabra. De tal manera usted me puede preguntar cómo hago eso. Llegue al Señor en oración ahí donde está, o inclínese o doble sus rodillas y llegue al Señor en una actitud de humildad, reconociendo, Señor, yo soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi vida no ha sido aceptable a ti y reconozco que Cristo murió en la cruz por causa de mis pecados. Yo te pido, Señor, que me perdones en esta hora. Yo te pido que Cristo entre en mi corazón, que el Espíritu Santo gobierne mi vida a partir de este día y ayúdame a ser llamado hijo tuyo. A partir de esta hora usted puede comenzar a aprender acerca de la sana doctrina, a aprender de la palabra, a ser discipulado a través de la palabra, porque es la única forma en que usted va a poder ver los frutos del Espíritu en su vida. Si usted ha orado y realmente de corazón ha reconocido que ser salvos es a través de la muerte de Cristo, del derramamiento de sangre, y que el Espíritu Santo mora en usted, pídele al Señor que le enseñe ahora las instrucciones que usted debe de recibir. Lea la palabra, escuche los mensajes que se transmiten por este medio y por cualquier otro medio, pero que sea una sana doctrina. Cuando ya pase todo esto, le invito a que se congregue para tener un plan de discipulado y pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Te doy gracias, Señor, por tu mensaje, gracias por esta transmisión en esta hora. Te pido, Padre, por cada pastor que va a seguir predicando tu palabra, por cada transmisión que se va a hacer esta semana, para que seas tú llevando, Señor, ese mensaje a cada corazón y a cada persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les invito a que sigan siempre en la transmisión, a escuchar la transmisión que se lleva por este medio acerca de la palabra de Dios. Dios les bendiga y pasen buenas tardes.